¿Qué harías si descubrieras que la única razón por la que tu esposa rechazaba tu intimidad era porque estaba entregándose completamente a otro hombre? Eso fue exactamente lo que viví cuando encontré esos mensajes en su teléfono, mensajes que nunca debí haber leído, pero que cambiaron mi vida para siempre. Esta es una historia ficticia basada en situaciones que muchas personas experimentan en México. Los nombres y detalles han sido modificados para proteger la privacidad. Llevaba 14 años casado con mi esposa. 14 años en los que construimos una vida juntos en nuestra colonia de Guadalajara, criamos a nuestros 2 hijos y trabajamos duro para mantener el hogar a flote. Yo era ingeniero en una empresa de manufactura, ella trabajaba medio tiempo en una boutique del centro. Parecíamos la familia perfecta ante los ojos de todos. Reuniones familiares los domingos, vacaciones ocasionales a Puerto Vallarta, fotografías sonrientes en redes sociales. Pero en casa, las cosas habían cambiado drásticamente en los últimos 2 años. La intimidad entre nosotros prácticamente había desaparecido. Al principio lo atribuí al cansancio, al estrés del trabajo, a la rutina. Ella siempre tenía una excusa. Estoy muy cansada, me duele la cabeza, tengo mucho sueño, mañana temprano debo levantarme. Yo intentaba ser comprensivo, no presionarla, darle su espacio. Pasaron semanas, luego meses. Cada intento de acercarme era rechazado con la misma frase. Estoy muy cansada para intimidad. Me sentía rechazado, confundido, pero sobre todo solo en mi propio matrimonio. Intenté hablar con ella varias veces, preguntarle si algo andaba mal, si había algo que yo pudiera hacer diferente. Siempre me decía que todo estaba bien, que solo necesitaba tiempo, que el trabajo la agotaba. Empecé a notar otros cambios sutiles. Pasaba más tiempo en su teléfono, sonreía mientras escribía mensajes, pero cuando yo me acercaba, lo guardaba rápidamente. Comenzó a arreglarse más, a usar ropa nueva que yo nunca había visto, a salir más seguido con amigas del trabajo. Cuando le preguntaba, se molestaba, me acusaba de ser celoso, de no confiar en ella. Fue un martes por la noche, ya pasaban de las 11. Ella se había quedado dormida en la sala viendo una serie en su tablet. Yo acababa de llegar de una reunión tardía en la oficina y me serví un vaso de agua en la cocina. Su teléfono estaba sobre la mesa del comedor. La pantalla se iluminó con una notificación. No soy de revisar teléfonos. Nunca lo había hecho en 14 años de matrimonio. Pero algo en esa notificación me hizo detenerme. Era un mensaje de un contacto guardado simplemente como Vero Boutique. El mensaje decía: ya quiero verte mañana, no aguanto las ganas de tocarte otra vez. El estómago se me hizo un nudo. Las manos me empezaron a temblar. Me quedé mirando esa pantalla como si estuviera viendo algo irreal, algo que no podía ser cierto. Tomé el teléfono, lo desbloqueé. Sabía su contraseña porque nunca había tenido razones para desconfiar y abrí la conversación. Lo que leí en los siguientes 10 minutos destrozó mi mundo por completo. Páginas y páginas de mensajes, conversaciones que databan de más de 1 año atrás. Mensajes explícitos, fotografías íntimas, planes detallados de encuentros en moteles, palabras que ella nunca me había dicho a mí, palabras de deseo, de pasión, de entrega total. Eres increíble. Contigo me siento viva. Nunca había sentido esto con nadie. Cada mensaje era una puñalada. Leí cómo planificaban verse los días que yo trabajaba tarde, cómo ella le contaba detalles íntimos de nuestra vida, cómo se burlaban de mis intentos por acercarme a ella. Hoy me volvió a buscar, le dije que estaba cansada, escribió ella en un mensaje. La respuesta de él: ja, 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 pobre, no sabe lo que se está perdiendo. Mañana te demuestro de qué se está perdiendo. Si esta historia te está resonando, suscríbete a Casos de la Vida.
narrado y activa la campanita para no perderte ningún caso. Comenta desde dónde nos ves. Vero Boutique no era ninguna Verónica, era Iván, un hombre de 38 años, compañero de trabajo de mi esposa en la boutique. Aparentemente era el encargado de la tienda, divorciado, sin hijos. Por los mensajes pude reconstruir toda la historia. Comenzó como una amistad inocente en el trabajo. Él la escuchaba, la hacía reír, le prestaba atención de formas que yo, según ella, había dejado de hacer. Un día fueron por café después del trabajo, luego otro día y otro. Las conversaciones se volvieron más personales, más íntimas. Ella le contaba nuestros problemas matrimoniales. Él le decía todo lo que ella quería escuchar. El primer beso fue en el estacionamiento de la boutique, 4 meses después de conocerse. La primera vez que estuvieron juntos fue 2 semanas después, en un motel de la periferia de Guadalajara. Desde entonces se veían al menos 2 veces por semana. Cada excusa que ella me daba, que iba a casa de su madre, que tenía turno extra en la tienda, que saldría con sus amigas, era para estar con él. Lo más doloroso no eran solo los encuentros físicos. Era leer cómo ella le expresaba sentimientos que yo creía que eran solo para mí. «Te amo», le escribía, «eres el amor de mi vida. Desearía poder estar contigo todo el tiempo». Mientras tanto, a mí apenas me dirigía la palabra en casa, me rechazaba cada noche con la misma excusa de cansancio. Seguí leyendo, incapaz de detenerme, aunque cada mensaje me destrozaba más. Encontré conversaciones donde planificaban un futuro juntos. Él le prometía que cuando ella se divorciara de mí, vivirían juntos, viajarían, serían felices. Ella decía que solo esperaba el momento correcto, que no quería lastimar a los niños, que necesitaba juntar dinero primero. No sé cuánto tiempo estuve ahí, sentado en la cocina, leyendo esos mensajes. Cuando finalmente levanté la vista, ella estaba parada en la entrada de la cocina, mirándome con los ojos abiertos de par en par. «¿Qué haces con mi teléfono?», preguntó, pero su voz ya temblaba. Sabía que la había descubierto. No grité, no lloré. En ese momento sentí una calma extraña, una frialdad que nunca había experimentado. «¿Vero Boutique?», dije simplemente, mostrándole la pantalla del teléfono. Su rostro perdió todo el color. Intentó acercarse, intentó tomar el teléfono, pero yo me levanté y di un paso atrás. «No te atrevas», le dije. «No te atrevas a tocarme ahora». Empezó con las negaciones típicas. Que no era lo que parecía, que solo eran mensajes, que nunca pasó nada físico. Pero yo había leído demasiado. Había visto las fotos, había leído los detalles explícitos de sus encuentros, había visto las fechas y horas que coincidían perfectamente con todas sus supuestas salidas con amigas. «1 año», le dije. «1 año entero mientras me rechazabas cada noche diciéndome que estabas cansada. 1 año entero mientras yo me preguntaba qué estaba haciendo mal en nuestro matrimonio. Y todo este tiempo estabas con él». Entonces cambió de táctica. Comenzó a llorar, a pedirme perdón, a decirme que había sido un error, que estaba confundida, que yo la había descuidado, que me había enfocado demasiado en el trabajo y la había dejado sola. Intentó culparme a mí de su infidelidad. «¿Cuántas veces?», le pregunté. «¿Cuántas veces estuviste con él?». Ella negó con la cabeza, seguía llorando. «No importa eso ahora». «¿Cuántas veces?». «No lo sé. Muchas». Sentí náuseas. La mujer con la que había compartido 14 años de mi vida, la madre de mis hijos, me había traicionado de la forma más profunda posible. Y lo peor era que no mostraba remordimiento real, solo el pánico de haber sido descubierta. Esa noche dormí en casa de mi hermano. No podía estar bajo el mismo techo que ella. Los días siguientes fueron un infierno.
Ella me llamaba constantemente, me enviaba mensajes suplicando otra oportunidad, jurando que terminaría todo con Iván, que nunca había sido nada serio, que solo había sido una etapa de confusión. Yo no respondía, necesitaba espacio, necesitaba pensar, pero sobre todo necesitaba información. Contraté a un investigador privado, algo que nunca imaginé que haría en mi vida. Le di las fechas que había encontrado en los mensajes, los lugares que mencionaban. En una semana me entregó un informe completo con fotografías, registros de moteles, incluso videos de ellos entrando y saliendo juntos de diferentes lugares. La evidencia era irrefutable. No solo me había sido infiel, lo había hecho de forma sistemática, planeada, durante más de un año. Cada vez que me rechazaba en casa, era porque estaba reservando su energía, su intimidad, su pasión para otro hombre. Consulté con un abogado especializado en divorcios. Le mostré toda la evidencia. Me explicó que en México, aunque la infidelidad ya no es causal de divorcio necesario desde las reformas recientes en muchos estados, la documentación que tenía sería crucial para el proceso de división de bienes y custodia de los niños. Me recomendó actuar con inteligencia, no con emoción. Yo no quería venganza en el sentido dramático. No iba a destruir su vida ni hacer escándalos públicos, pero tampoco iba a dejar que saliera ilesa de esto. Ella había destruido nuestra familia, había mentido durante un año entero, había expuesto nuestra economía y la estabilidad de nuestros hijos por una aventura. Primero, hablé con los niños. Tenían 12 y 9 años, lo suficientemente grandes para entender que papá y mamá no seguirían juntos, pero sin darles detalles que no les correspondían. Les aseguré que los amábamos a ambos, que esto no era su culpa y que siempre serían nuestra prioridad. Segundo, hablé con su familia. Su madre, sus hermanos, no entré en detalles explícitos, pero sí les expliqué que había evidencia de una infidelidad prolongada y que por eso tomaba la decisión de divorciarme. Ellos quedaron destrozados. Su madre, una mujer de valores tradicionales, no podía creer lo que su hija había hecho. Tercero, y esto fue lo más satisfactorio, hablé con el dueño de la boutique donde trabajaban ella e Iván. Le expliqué la situación profesionalmente, le mostré algunos mensajes, los menos explícitos, pero suficientes para demostrar que había una relación inapropiada entre empleados que podría comprometer el negocio. El dueño, un señor mayor muy conservador, quedó furioso. Una semana después, tanto ella como Iván fueron despedidos por conducta no profesional en el lugar de trabajo. Si conoces a alguien que está pasando por algo similar, comparte esta historia. A veces, saber que no estamos solos hace toda la diferencia. El divorcio fue largo pero limpio desde mi perspectiva. Mi abogado presentó toda la documentación, mensajes, fotografías del investigador, registros de moteles, testimonios. Pedimos la custodia compartida de los niños, pero con residencia principal conmigo, considerando que ella había demostrado inestabilidad y falta de criterio. Ella contrató su propio abogado, quien intentó argumentar que la infidelidad había sido resultado de negligencia emocional de mi parte, que yo había estado ausente, que no había atendido sus necesidades. Pero los mensajes la contradecían. En ellos, ella misma admitía que yo era buen padre, que daba dinero para todo, pero que simplemente había encontrado algo más emocionante con Iván. El juez no fue condescendiente con ella. Aunque la infidelidad no era causal de divorcio, sí influyó en las decisiones sobre bienes y custodia. Yo me quedé con la casa. Ella recibió una compensación económica menor a la que hubiera correspondido en circunstancias normales. Los niños vivirían conmigo de lunes a viernes, con ella los fines de semana. Durante todo el proceso, ella intentó múltiples veces hablar conmigo,
pedirme perdón, incluso sugerirme que podríamos intentarlo de nuevo. Lo nuestro fue un error. Él no era quien pensaba, me escribió una vez. Tú eres el amor de mi vida, el padre de mis hijos. Dame otra oportunidad. Pero yo ya había tomado mi decisión. No por rencor, sino por dignidad. Una persona que puede mentirte en la cara durante un año, que puede rechazarte cada noche mientras se entrega a alguien más, que puede poner en riesgo la salud, la economía y la estabilidad emocional de toda una familia por una aventura, no merece una segunda oportunidad. La vida no fue amable con mi exesposa después del divorcio. Iván, el supuesto amor de su vida, desapareció en cuanto las cosas se pusieron difíciles. Cuando ambos fueron despedidos y el divorcio se hizo público entre sus círculos sociales, él simplemente dejó de contestarle, bloqueó su número, cambió de ciudad, se esfumó como si nunca hubiera existido. Ella quedó devastada. Había dejado un matrimonio de 14 años, la estabilidad económica, su familia, su reputación, por un hombre que al primer problema salió corriendo. Me enteré por amigos en común que intentó contactarlo por todos los medios, que llegó incluso a ir a buscar a su familia en Zapopan, pero él había sido claro, no quería nada más con ella. Sin trabajo, sin Iván y con custodia limitada de sus hijos, tuvo que mudarse a un departamento pequeño en una colonia más alejada. Encontró trabajo como vendedora en un centro comercial, ganando mucho menos de lo que ganaba antes. Su familia, aunque no la abandonó completamente, nunca la vieron de la misma forma. Su madre le decía constantemente que había tirado su vida a la basura. Los niños, aunque al principio estaban confundidos, gradualmente se adaptaron mejor a vivir conmigo. Yo me aseguré de estar presente, de ayudarles con la tarea, de cocinar para ellos, de escucharlos. Contraté a una señora que me ayudaba con la casa y que estaba ahí cuando yo trabajaba. Los fines de semana con su madre a veces eran tensos porque ella vivía en un espacio pequeño y no siempre podía ofrecerles lo que estaban acostumbrados. Pasaron 2 años desde esa noche en la cocina cuando descubrí los mensajes. 2 años de terapia, de crecimiento personal, de reconstruir mi vida. No voy a mentir y decir que fue fácil. Hubo noches de insomnio, días de rabia, momentos en los que cuestioné cada decisión que había tomado en nuestro matrimonio. Pero también hubo sanación. Aprendí que la traición dice más sobre quien traiciona que sobre quien es traicionado. Yo no había sido un esposo perfecto, trabajaba largas horas y probablemente podría haber sido más atento, pero nada de eso justificaba lo que ella hizo. Nada justifica la mentira, el engaño, la falta de respeto. Los niños crecieron fuertes a pesar de todo. Mi hijo mayor, ahora con 14 años, me dijo una vez: «Papá, estoy orgulloso de cómo manejaste todo. Nunca hablaste mal de mamá frente a nosotros, pero tampoco dejaste que te faltaran al respeto». Esas palabras valieron más que cualquier victoria legal. En cuanto a relaciones nuevas, tomé mi tiempo. No tenía prisa por confiar de nuevo en alguien. Pero eventualmente, a través de amigos, conocí a alguien. Una mujer divorciada también, con un hijo, alguien que entendía el dolor de la traición y el valor de la honestidad. Vamos despacio, pero con transparencia, con respeto, con las lecciones aprendidas de nuestros matrimonios anteriores. Si hay algo que aprendí de esta experiencia devastadora, es que las señales siempre están ahí, pero a veces no queremos verlas. El rechazo constante, el teléfono guardado, las excusas repetitivas, los cambios de comportamiento, todo estaba frente a mí durante meses, y yo elegí creer sus mentiras porque era más fácil que enfrentar la realidad. También aprendí que la dignidad no tiene precio. Muchas personas me dijeron que debería darle otra oportunidad, que todos cometemos errores,
que por los niños debía intentarlo. Pero quedarse en una relación sin respeto, sin confianza, sin honestidad, no es hacer un favor a nadie, mucho menos a los hijos. Aprendí que la venganza más poderosa no es la destrucción, sino la reconstrucción. No necesité arruinar su vida públicamente, no necesité difamar su nombre por toda la ciudad. Simplemente documenté la verdad, protegí mis derechos y los de mis hijos, y seguí adelante con mi vida. Ella tuvo que vivir con las consecuencias naturales de sus decisiones. Y finalmente aprendí que uno puede sobrevivir al dolor más profundo. Hubo momentos en los que pensé que no me recuperaría, que el dolor era demasiado grande. Pero el ser humano es increíblemente resiliente. Con apoyo, con tiempo, con trabajo personal, uno puede reconstruirse y salir incluso más fuerte. Hoy, cuando mis hijos me preguntan sobre el divorcio, les digo la verdad adaptada a su edad, que mamá y papá tomaron decisiones diferentes sobre cómo querían vivir sus vidas, que a veces el amor no es suficiente cuando no hay respeto, y que está bien terminar algo que nos está lastimando. Mi ex esposa todavía intenta ocasionalmente retomar algún tipo de relación más cercana conmigo, no necesariamente romántica, pero sí de amistad. Yo mantengo las cosas estrictamente cordiales y enfocadas en los niños. No hay rencor, pero tampoco hay espacio para que vuelva a entrar en mi vida de ninguna forma significativa. A veces me pregunto qué hubiera pasado si nunca hubiera visto ese mensaje en su teléfono, si ella hubiera sido más cuidadosa ocultando su aventura. ¿Habría seguido viviendo en la mentira años más? ¿Habría envejecido en un matrimonio vacío sin siquiera saberlo? En cierto modo, ese mensaje fue el golpe doloroso que necesitaba para despertar y reclamar mi vida. Para cualquiera que esté pasando por algo similar, mi consejo es este: confía en tu instinto. Si sientes que algo no está bien, probablemente no lo está. No tengas miedo de buscar la verdad, aunque duela, y cuando la encuentres, no tengas miedo de tomar decisiones difíciles para proteger tu dignidad y tu paz mental. La vida es demasiado corta para pasarla con alguien que te dice: estoy muy cansada para intimidad, mientras le envía mensajes sexuales a otra persona. La vida es demasiado valiosa para desperdiciarla en mentiras. Hoy duermo tranquilo. Mis hijos están bien, mi conciencia está limpia, y aunque el camino fue doloroso, llegué a un lugar mejor. Eso, al final, es lo que realmente importa.